¿Por qué rechazar la vida como voluntad? Dicen que la vida es bella y te ponen la eudaimonia como metalingüística vital. Pero es un subproducto del dios filosófico que nos venden las religiones. Tienen antes de afirmar la existencia de un deísmo a través del dios filosófico del teísmo clásico, neoclásico o clasista para luego meterlo en la metafísica del lenguaje. Dios no es ser sino que es la propia existencia individual del individuo, y la palabra es, por lo tanto, Dios. Eso es ambiguo, polisémico y problemático para los ateos, agnósticos y teístas. Para los nihilistas, catastrofistas, peorista no lo es porque no es y no existe ser tal o tal moral. Y si hablamos de eudaimonia vitalista, fracasa en las experiencias y en la realidad como ser divino, no explica nada real y peor diviniza la realidad, haciendo que el teísmo sea reforzado para que los religiosos y sus líderes de cualquier denominación religiosa sigan depredando menores, violando, agrediendo, asesinando, pedofilia clerical, pedofilia familiar religiosa, estafas religiosas y ocultación de las pruebas, atribuyéndolo a un telos divino metaético del lenguaje ambiguo de un dios moral alta que no existe y no es por ser la mismo lenguaje o lo que llaman la palabra de Dios, sabiendo que los promotores de esa moral rara, esta suicidada de por si existe un dios, ha de ser un asesino a sueldo infinito, malvado o suicidado en vida. La palabra o habla o comunicación humana no significa un diosito que de él es al pensamiento o él es a la vida o virtud, es más bien un proceso dado de millones y millones de años. La moral deviene de estadios grupales y cambios modales de convivencia por supervivencia del más aptos al entorno. Atribuir estas cosas a un dios que es eudaimonia pura de lo que es lo bueno, significaría que no es verdad, que es un engaño para sobrevivir. Los teístas son mentirosos compulsivos metafísicos, en el teísmo es a medias verdades vitales o existenciales, el nihilismo es crudo sin edulcorantes dulcificantes de la vida o virtudes. Dice así: desea el deseo que muere y nada es, la nada es la verdad que queda en duda de que es no existir, no vivir, y demás son procesos que desgarran la vida y todo desaparece y nada de lo que eres es lo que serás en un futuro, fluyes en la vida y eres nada en muerte. El nihilismo es la única verdad que dice lo que es realmente la vida, el ser y la existencia, nada es. ¿Por qué el lenguaje o la comunicación se asociada con la vida o Dios? Porque querer trascender a través de la paradoja de la palabra como realidad primera y última, alfa y omega. El todo y la nada. Vida de la vida, todo lo que es. Pero lo que pasa con esto es que se hace una paradoja hiperbólica: si todo es, nada es. Si la deidad cae en todas las categorías de ser, existir, pues nada es ser y existir. ¿Dónde se sufre? ¿Cómo se sufre? ¿Y por qué? Se sufre mientras se vive, por el hecho de vivir. La vida es el único lugar donde las personas sufren y agonizan sus patéticas existencias. A mí me parece bien el sufrimiento humano porque nos merecemos la extinción humana, que en realidad sería el mayor regalo que le puedes hacer a los religiosos, ya que creen en una vida detrás de la muerte. Ellos se entretienen enajenados de la realidad, creyendo en algo sobrenatural, y son los propios creyentes los que más sufren, ya que desean ser perseguidos y asesinados en nombre de su deidad o deidades creados por ellos mismos. Se inmolan ellos mismos por para sacrificio. Son idiotas que no estudian nada, y los ateos se puede decir que una de lo mismo. En realidad nada importa, o lo que creen que importa, no lo es para la realidad. A la realidad le importas menos que nada. La desunión de la unidad simple y su desaparición inmediata del ser o Dios para hacer una multiplicidad de multiplicidades en cambios fluidos derivativos en un conductualismo universal y global. Nosotros no somos una unidad corporal simple, somos una pluralidad pluricelular haciendo un cuerpo individual en un pluralismo, innumerables extensos en nosotros mismos como animales que somos. Por eso no se puede hablar de una unión o unidad como motor y móvil o Dios, porque ese todo es plural y jode y rompe la unidad simple llamada Dios. Si Dios es la palabra ser o existir, y añades un ilemorfismo sentimental como lo es el concepto de alma o espíritu como forma sustancial de la materialidad corpórea de algo simple y unitario, pero pues es nihilizante en todo sentido y que mata la realidad de las cosas que sí son reales. Los sentimientos o emociones son subproductos que no sirven más que de estorbo, a menos que te dediques a las neurociencias o trastornos psicológicos o lingüística aplicada. El tema está en error. El teísmo ilemorficos aristotélico tomistas de los abstractos sentimentales o anhelantes de eternidad de seguir vivos a través de eso se mienten. Solo habla desde una concepción que inhibe y bloquea la realidad completa, perjudica a las ciencias múltiples disciplinas de los saberes humanos. La pluralidad universal puede sostenerse por sí misma y el cambio al movimiento plural de las cosas produce un desgaste o corrosión de las mismas para mantenerse. Las energías salen de esa manera y se mantienen porque se conservan en mínimos, así que no hay Dios ni ser único. Los innumerables extensos que fluyen a través de los múltiples en conductualismos inmanentes de la realidad completa la visión del nihilismo catastrofista. Así que es inevitable que el ser supremo o Dios desaparezcan radicalmente, ya que no explica nada y no es nada.
Y el nihilismo explica mejor las cosas naturales y sesgos o delirios humanos, trastornos afectivos emocionales emotivos y no endulza la muerte o la vida como una virtud deseada. Es más real el nihilismo catastrofista que el teísmo clásico, neoclásico, clasista, deístas, dualistas esenciales, trascendentales y sustanciales se pueden ir también con los teólogos o apologistas tomistas por donde amargan los pepinos. Y concluyo que toda religión ha de extinguirse para vivir la realidad de la vida sin falsas ilusiones o esperanzas vacías de sentido, porque no lo hay ni lo ha habido ni lo habrá. Es verdad que la palabra ser o el ser abarca demasiada porquería teológica o deísta, eso es por nuestra percepción como únicos e indivisibles, pero no lo somos. Somos múltiples y diversos biológicamente. Dios es la nihilización del ser, decía mi profesor de filosofía y ética en clase, no hay mayor nihilismo que la creencia en un Dios. Si Dios es ser me vuelvo nada y desde esa nada me recreo o caigo en el abismo del Dios filosófico nihilizante que es un parón todo y todo se doblega o esclaviza ante mí y para mí, yo elegí la segunda opción, ya que recrearme, sería dar la razón a los teístas clásicos y no pienso darles el gusto porque no es merecido y una vez la realidad te das cuenta de que el nihilismo te hace real, el nihilismo jamás ha de ser superado nunca y nunca será superado por ningún teólogo o ateo, ya que Dios es la nihilización de todo ser en esencia y sustancia, solo el nihilismo recobra y recuerda al ser su forma metafísica y ontico-ontológica. Y yo lo entendí a mi profesor y seguí la senda sin rumbo del dios del teísmo clásico y me nihilis, ahora no sé quién soy, ni a dónde voy, ni cómo soy, ni por qué soy el dios del tomismo casi en su completitud, yo soy todo lo que existe y todo lo que es nada. El pensamiento se conforma a través de la nadedad de nosotros y vastedad universal que nos provoca pasión y terror horrorizante del infinito en flujos de cambio. Con esto termino, hemos de rechazar la vida para vivir. Soy igual al dios del tomismo o teísmo clásico, neoclásico o clasista que predican los propios teólogos, así que si no les gusta el nihilismo catastrofista o peorista tampoco les gusta sus dioses creados por ellos mismos para enajenarse de la realidad cruel de la existencia.